El Nuevo Día se entrevista hoy con un personaje muy especial. Es la doctora María Paz Martín. María Paz es la directora del Jardín Botánico de Madrid, una institución simbólica en el mundo científico, española y en el mundo académico. María Paz, bienvenida a Colombia. ¿Y qué te trae a estas tierras? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Pues he venido a Colombia dentro de una colaboración que tenemos con la Fundación Botánica y bueno, ha sido pues visitar jardines botánicos, establecer el contacto, sobre todo visitar Mariquita, la cuna de la expedición del Nuevo Reino de Granada, y sobre todo establecer contactos y conocer a la gente pues para poder trabajar y seguir continuando la labor del legado de Mutis. El Jardín Botánico de Madrid es un símbolo universal. ¿Cuáles son las principales actividades que hoy ese Jardín Botánico realiza? Bueno, pues el Real Jardín Botánico, justo estamos desde el día 17 de octubre del año pasado, estamos celebrando ya los 270 años, y desde su origen el Real Jardín Botánico es un centro de investigación, primero porque pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además es del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y como centro de investigación también nos preocupamos de la conservación vegetal, fúngica, o sea, de todos los organismos que trabajamos. Y luego tenemos dos partes también fundamentales, que son la divulgación y la enseñanza, la educación. ¿Y ese jardín botánico qué relaciones tiene con el mundo y de forma especial con Colombia? Pues tenemos muchísimas colaboraciones en diferentes partes del mundo, sobre todo ahora estamos reforzando las colaboraciones con Filipinas, con Manila, también por ese aspecto del pasado, ¿no?, que hubo de relación entre España y Filipinas. Tenemos muchísimas colaboraciones a nivel de otros jardines botánicos en Europa, en el mundo, intercambio de semillas con diferentes instituciones, y desde luego con Colombia ya se inició hace más de 240 años con José Celestino Mutis, y continuamos. De hecho, con la Embajada de Colombia de España hemos tenido varias actividades en los últimos años. Y bueno, actividades que pasan por tener incluso pues una exposición que formó parte de Arco 16, que es una de las grandes exposiciones de pintura, en pintura, bueno, de arte en general, porque también hay fotografía, ¿no? Entonces, nosotros con Colombia seguimos teniendo muy buena colaboración. Bueno, y José Celestino Mutis y el Jardín Botánico de Madrid, ¿qué existe de José Celestino en el Jardín Botánico de Madrid? Pues de toda la expedición que llevó Mutis, tenemos sobre todo una joya impresionante, que es el archivo. En el archivo tenemos actualmente unas 7.206 dibujos, que son dibujos a color, y también hay algunos que son dibujos en blanco y negro y dibujos en sepia. Del mismo dibujo, por ejemplo, de la misma planta, se tenían que hacer el dibujo como para el libro, y luego también el dibujo en blanco y negro para que luego se grabara en planchas. Correcto. Para luego poder traspasarlo a los libros, ¿no? También. Entonces también tenemos mucha documentación, cartas, diarios, y luego una parte también en el herbario de ejemplares, y en algunos casos tenemos el ejemplar que sirvió para el dibujo que tenemos de las láminas. Correcto. ¿Existe o existió un convenio entre España y Colombia para publicar todas esas bellas láminas botánicas? ¿Cómo ha sido ese proyecto y qué falta ahí? Bueno, pues ese proyecto, justo me acompaña en este viaje un compañero mío, José Luis Fernández Alonso, que él es el coordinador de la publicación de la flora. Esa empezó en 1953, esa colaboración. Se siguen publicando, son tomos a gran tamaño, tienen el tamaño original de las láminas, y por lo que me comentaba José Luis hace poquito, quedan 11 tomos todavía. Correcto. Todavía por trabajar. No es fácil, no son tomos que puedas decir vamos a sacar 1000 ejemplares y distribuir, no, son tomos que ya son unos 100 ejemplares y sabemos dónde van a bibliotecas para que todo el mundo lo pueda tener. Por otro lado, es una flora que ya está digitalizada y también tiene acceso a todo el mundo, eso es acceso libre, está acceso público a toda la flora.
Correcto. Y además, viene usted a Mariquita, la casa de la expedición por muchos años. ¿Qué encontró en Mariquita? ¿Y qué significó esa presencia en Mariquita? Bueno, a mí me emociona, solamente la palabra Mariquita a mí ya me sonaba como algo que va a ser muy alegre, un lugar extraordinario. Entonces, bueno, cuando estábamos entrando en Mariquita fue una tormenta de agua increíble, pero bueno, el agua es necesaria para las plantas. Una tormenta tropical. Sí, total. Pero bueno, pues llegar a Mariquita me encantó, o sea, el tipo de estilo de vida de la gente, el color, la música, porque estaba pues la gente tomando algo antes de que empezara a llover y se oía muchísima música a todos los lados, pero luego claro, el día siguiente llegar a la casa que tiene la botánica y en la que se supone que era la quinta de José Celestino Mutis, pues para mí fue muy emocionante saber que él pudo estar ahí con sus jóvenes enseñándoles, pues me pareció, en aquel momento no tenía casi palabras para dar un discurso, ¿no? Porque estaba muy emocionado. Y luego también estar en el jardín y luego, bueno, el final fue cuando salimos para hacer el recorrido hacia el bosque Mutis, que vas desde donde está la casa, vas caminando un ratito entre casas, ¿no? Y llegas a la que pudo ser, bueno, no la que pudo ser, donde era la habitación que tenía Mutis y el jardín botánico o la casa de los pintores, bueno, que todo te estaba llevando hacia el espíritu mutisiano de alguna manera, ¿no? Ese espíritu nos invade a todos, porque Mutis estuvo aquí cerca en la mina del Sapo. Realmente los tolimenses encontramos en Mutis un referente universal. ¿Cuál es esa herencia que deja Mutis para los jóvenes, para la botánica? ¿Cuál es esa herencia? Yo lo que veo es que el trabajo que llevó a cabo Mutis aquí, pero que fue él y sus colaboradores, en los 35 años que estuvo en Colombia, bueno, falleció aquí en Colombia, ya sabéis, en esos 35 años se organizó uno de las joyas tan importantes como es todo ese archivo ilustrado de la flora de Colombia, que solo es un 10%. O sea, lo que se hizo en aquella época y que lo estamos acordando ahora es un 10% de la flora que hay de Colombia. O sea, todavía nos queda mucho. Entonces yo lo que me gustaría transmitir a los jóvenes es que con el mismo espíritu de Mutis en el que estuvo enseñando a cómo se tiene que observar una planta, cómo se tiene que reflejar en una lámina, que eso es lo importante de Mutis. Mutis supo hacer de todo un grupo un estilo de dibujo. Las láminas del equipo son únicas y todas representan una forma de pintura muy especial, de miniatura, del estilo, los pigmentos. Aquí, durante la época de Mutis, se experimentaba con diferentes pigmentos que han llegado hasta ahora, cuando se ven las láminas, esos rojos, esos verdes, han llegado iguales. Entonces, yo creo que los jóvenes hay mucho por hacer todavía de conocimiento, de saber qué pigmentos bien se estaban utilizando para qué color. Y luego, bueno, pues en la formación de aquí en la Universidad de Ibagué y otras universidades de Colombia, de Bogotá, por ejemplo, en los jardines botánicos, estudiantes que sepan también ilustrar plantas. Porque sí que tenemos la fotografía, pero una ilustración es también muy diferente, porque en el momento que tú estás observando, sabes dónde está el pelito, en la base de la hoja, dónde está aquello que le hace diferente de la otra planta, ¿no? Y visitaste también el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Qué viste allá? Bueno, pues vi un jardín botánico, la verdad que extraordinario. Pude ver solamente una parte del jardín botánico, y lo que me gustó muchísimo, que es lo que pude ir disfrutando con la directora del jardín botánico, es la parte del invernadero que tienen, que es un invernadero distinto al que tenemos nosotros en el Real Jardín Botánico, y es como por ecosistemas. Entonces va subiendo, es un edificio muy moderno también en la estructura, y me pareció un jardín botánico muy ordenado también.
de fácil acceso, y yo de verdad que animo a todo el mundo a poder visitar ese jardín botánico, pero también otros jardines botánicos que pueda tener Colombia, porque creo que es un momento que se puede disfrutar en familia muchísimo, conocer, porque si conocemos las especies de las plantas, vamos a saber distinguir el verde que vemos en general, que aquí estamos rodeados de verde, ¿no? Pero si sabes que aquí el árbol de la copa es no sé, yo no me acuerdo de los nombres así que utilizáis para cada uno, pero me parece extraordinario poder diferenciar, ¿no? Ayer estuvimos en el Jardín Botánico San Jorge de aquí de Ibagué, y también con el director que nos estuvo enseñando todo el camino de aráceas. Entonces dices, bueno, es que está teniendo una colección impresionante de unas plantas que son muy bonitas. Luego, bueno, aquí es que es una frondosidad impresionante. Es decir, los jardines botánicos tienen una misión hacia futuro mucho más grande y reconocimiento de lo que existía en el pasado. Claro, es que los jardines botánicos tienen que existir porque somos el centro de conservación para el futuro, ¿no? También. Y luego, porque nunca estamos de que pueda haber un incendio, que una zona determinada desaparezca en un incendio. Y luego también tenemos la función de la educación con los niños, la educación ambiental. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante sobre todo que podamos transmitir nuestro conocimiento a las nuevas generaciones. Bueno, esa relación que se está fortaleciendo con Futbotánico es muy importante. También existe una relación del Jardín Botánico de Madrid con la Comisión Mutis, que es un grupo de universidades y de personas que trabajan alrededor de Mutis. ¿Cómo ves hacia adelante ese tipo de relaciones? ¿Cómo debemos alimentarlas? Pues, bueno, yo he tenido la oportunidad, llevo solamente 2 años y medio en la dirección del jardín, del Real Jardín Botánico, y he participado en 2 o 3 reuniones de la Comisión Mutis. Ha sido siempre a través de online, ¿no? Pero yo creo que podemos seguir haciendo muchas cosas, pero sí que deberíamos hacer como seminarios, algo más activo, porque en realidad a mí me ha sorprendido. Ayer tuve la oportunidad también en el Jardín Botánico en el Orquidiario. Había un grupo de estudiantes, de jóvenes de grado 10, que me decían que tienen entre 15 y 17 años, y todos habían oído hablar de Mutis. Y en cambio en España los colegiales nuestros no conocen la figura de Mutis. Entonces tenemos que hacer todavía mucho de enseñanza también en España, ¿no? De la figura de Mutis. Pues aquí tenemos una ilusión, ese grupo de universidades, es hacer una expedición botánica, pero de aquí hacia España. ¿Qué significa? Con los expertos colombianos sobre la vida de Mutis, sobre la botánica, llevar ese conocimiento. Ojalá en algún momento lo podamos hacer, identificar entidades como el Jardín Botánico de Madrid, como universidades que han mostrado un interés. Mutis sigue siendo un personaje universal, está en el corazón de todos los colombianos, de los tolimenses de forma muy especial, y hay instituciones que quieren promover ese legado. Un mensaje para todos aquellos jóvenes y personas que han conocido de alguna forma la vida de Mutis. ¿Cómo hay que interpretar ese conocimiento de Mutis? Bueno, pues yo lo que veo que Mutis es un personaje que supo reunir a diferentes generaciones, porque su flora fue de 35 años, llegó a formar a jóvenes criollos. Tenemos los nombres de algunos de ellos de 13, 14, 15 años. Alguno de ellos llegó a ser uno de los grandes pintores de la expedición, como Matisse también y tal. Y yo creo que es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes, que se enfoquen en algo que les interese, y, por ejemplo, trabajar todo el tema de Mutis, todo el legado de Mutis se puede trabajar desde la parte social, la parte de ilustración. También Mutis fue un gran enseñante de las matemáticas. Tiene algunas formas de cómo, o sea, él tenía ideas de cómo tenía que enseñarse las matemáticas, tenía nociones de mineralogía. O sea, Mutis es una figura central que tenía muchos conocimientos diferentes. Bueno, ahora una pregunta para el recreo. Me imagino que te habían dado muchos manjares locales llenos de especies. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues mira, me he quedado con el yogur de mangostino que me ofrecieron el primer día que llegué a Mariquita.
estábamos allí y me pareció muy, muy interesante el mangostino, no solamente como la fruta, sino luego estuvimos en un lugar, no sé si lo puedo decir, pero en ese lugar trabajaban en el mangostino no solamente la fruta, sino la cáscara para hacer muchísimas elementos como aceites para la artrosis, etc. Entonces me pareció que era una utilización impresionante. Además de que es también un fruto muy bello, ¿no? Entonces en las ilustraciones queda como muy bonito ese verde que tiene en los sépalos que quedan del fruto y el fruto un poquito medio naranja. Bueno, color berenjena, rojizo, anaranjado. Me quedaría con el mangostino, sí. Bueno, maravilloso, María Paz. Es un honor haberte tenido en el Tolima, en Colombia. Un mensaje para todos los colombianos que nos siguen a través de las redes del Nuevo Día. Pues bueno, la verdad que voy a estar solamente una semana, pero que me quedaría aquí. Ya estoy con pena de irme el domingo y de verdad que tenéis un país con una gran biodiversidad que yo creo que sois vosotros los que tenéis que cuidarlo con la ayuda de todos, ¿no? Porque la biodiversidad, el legado mutis es de todo, es mundial, tenemos que conservar. Gracias. Bueno, siempre bienvenida.